Vamos a orar y darle gracias al Señor. Bendito Señor Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te glorificamos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso. A ti te damos todo el honor y toda la gloria. Amado Rey, venimos delante de ti, Señor, para darte gracias por este tiempo, por este momento, por esta semana que estamos iniciando hoy. Gracias por bendecirnos, Señor. Gracias por guardarnos. Gracias, Señor. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, venimos delante de ti, maravilloso Dios. Venimos delante de ti, Dios Todopoderoso. Señor, a decirte también y a rogarte y a clamarte a ti, perdón por nuestros pecados, perdón por nuestras faltas. Perdónanos, Señor, y haznos dignos delante de ti, Señor. Que tu Espíritu Santo hoy esté sobre cada uno de nosotros. Nos bendiga, Señor, en este día y en esta semana que estamos iniciando hoy. Llénanos de tu presencia. Llénanos de tu presencia, Señor, en esta semana. Que tu rostro esté sobre cada uno de nosotros. Que todo lo que emprendamos, Señor, cada día sea para honrar y glorificar tu nombre. Solo para ti, Señor. Clamamos a ti, Señor, en esta mañana. Clamamos que tu Espíritu Santo nos guíe y nos acompañe. Igualmente, Señor, clamamos a ti hoy por perdón. Perdona nuestras faltas y permítenos ser dignos delante de ti, maravilloso Dios. Te alabo y te glorifico en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy es 10 de julio, ¿verdad? Del año 2022. Y hace una semana, el 3 de julio, tuvimos el privilegio de celebrar las bodas de Kevin Elías y Elenita Rivas. Amén. Yo quiero que pasen aquí al frente. Vamos a orar por ellos. Dale gracias al Señor por ese paso de obediencia al Señor. Y cuando nosotros estamos en esa obediencia al Señor, sabemos que Dios nos bendice en gran manera. Yo quiero que usted se coloque sobre sus pies y vamos a orar por esta hermosa pareja. Es una pareja que amamos, a sus hijos, a sus nietos, y Dios es bueno. Dios escucha la oración y hoy tenemos a esta hermosa pareja que decidió ir al altar para decirle al Señor: somos una sola carne. Bendito Padre Celestial, te adoramos y te glorificamos. Te damos gracias, Señor, por la vida de Kevin Elías y, Señor, también por la vida de Elenita. Le decimos Elenita con cariño, con amor. Gracias, Señor, por esta familia. Gracias, Señor, por este hogar. Gracias, Señor, te damos por sus hijos, por sus nietos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque ellos han dado un paso de obediencia a ti, Señor, y nos ha dado el privilegio, el gozo, Señor, de participar, Señor, en este pacto matrimonial, Señor, maravilloso. Gracias, Señor, y yo te reclamo y te pido, Señor, bendiciones sobre su hogar, sobre su vida. Señor, dale salud, dale sueños, dale vida, Señor, en unidad, compartiendo, Señor, lo que tú les das, todos los sueños, proyectos, apoyos, Señor, ánimos, Señor, que ellos requieran como pareja, como familia, maravilloso Dios. Te pido, Dios Todopoderoso, que en estos años que ellos tienen por delante sean unos años llenos de bendición, Señor, lleno de tu presencia, lleno, Señor, lleno de tu aliento, lleno de tu bondad, lleno, Señor, de tu misericordia. Lo bendecimos, Señor, con toda la bendición de lo alto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Démosle un aplauso de gratitud al Señor.
Antes de iniciar la enseñanza, el domingo pasado les comentaba que en la Biblia, a partir del Salmo 120 hasta el Salmo 133, lo llamamos los cantos de los peregrinos, cantos de peregrino. Es decir, cuando el pueblo de Israel subía a Jerusalén a celebrar sus fiestas, ellos iban ¿cómo? Cantando. ¿Sí? Y la idea es que nosotros pudiéramos, yo no sé cantar. Ese don Dios no me lo dio, de cantar. Y a mí me lo recuerdan en la casa. Usted canta muy feo, entonces mejor lo hace callado. Entonces, no tengo el don de cantar, pero sí de pronto dejo la inquietud para los que son músicos y quisieran encontrarle como el ritmo a estos salmos y nosotros lo pudiéramos cantar cuando lleguemos a la iglesia. Porque son cantos de alegría de venir, ¿a dónde? Adorar al Señor. Amén. Y como no sé cantar, me voy a permitir leer el Salmo 128. Dice así, y yo creo que cantado debe ser muy bonito, debe ser muy, muy hermoso. Ahorita les cuento una cosa entonces. Vamos a leer primero el Salmo. Dice la palabra del Señor: dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. ¿Cómo son? Dichosos. Y el Señor le dice más cosas. Lo que ganes con tus manos, eso comerás. Gozarás de dicha y prosperidad. En el seno de tu hogar, tu esposa será como vid llena de uvas. Alrededor de tu mesa, tus hijos serán como vástagos de olivo. Tales son las bendiciones de los que temen al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión y veas la prosperidad de Colombia todos los días de tu vida, que vivas para ver a los hijos de tus hijos, que haya paz en Colombia. Amén. Ahí les dejo una tarea. Vamos a buscarle la tonalidad y lo podamos cantar. Este es un canto que ellos en su viaje, como iban a pie, iban a ¿qué? Cantando. Nosotros en Colombia, cuando vamos a una actividad espiritual, nos vamos en un bus. ¿Y en el bus qué hacemos? Ojalá fuéramos cantando, pero vamos echando chistes. Pero ojalá fuéramos ¿qué? Cantando. Nosotros tuvimos el privilegio de celebrar un congreso de pastores y líderes en Santa Marta y vinieron unos pastores de Corea a enseñarnos la palabra. Y tuve un día el privilegio que ellos me invitaron en la buseta donde se trasladaban del hotel hacia el Coliseo. Y yo pensé que éramos como los colombianos, iban a echar cuentos. Cuando me subo a la buseta, todos estaban arrodillados en sus sillas orando. Y así fue todo el viaje, desde el hotel hasta el lugar de la enseñanza, orando para que Dios se manifestara. Amén. Y así hacía el pueblo de Israel. Ellos cuando iban a Jerusalén, iban ¿qué? Cantando, porque iban a tener un encuentro ¿con quién? Con el Señor de la palabra de Dios. Ana, la esposa, ¿se acuerdan del Caná? Ella iba también en estas fiestas, en la fiesta que mi esposa va a estar en Jerusalén en octubre, que se llama la fiesta de las enramadas o la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la cosecha. Ella iba también como cantando, sabiendo que el Señor iba a respuesta a su oración. Amén. Así debemos venir nosotros también al templo, gozosos,
alegres, cantando, sabiendo que Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿De verdad? No escucho ese gozo, no lo escucho. Yo quisiera escuchar ese gozo de ustedes, que verdaderamente usted lo crea. Yo quisiera escuchar ese amén creyendo que Dios tiene una palabra para ti hoy. Amén. Que Dios los bendiga. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Hoy es 10 de julio del año 2022. Les decía echar un cuento antes de leer la palabra del Señor. Y quiero que de pronto, después de octubre, vamos a tener un instrumento. Voy a intentar tocarlo, un shofar. ¿Por qué? Porque si Dios lo permite, y quiero que por eso digo, hoy la fecha es 10 de julio, para que de aquí en adelante usted coloque en oración algo que va a suceder el 14 de octubre del año 2022. Vamos a inaugurar una obra de la Iglesia Cristiana Cuadrangular en Belén de Palestina. Amén. La primera obra cuadrangular que se establece en Israel. Y entonces yo le digo que yo voy a tener un shofar porque he sido el que he estado gestando la obra desde acá. Y el hermano Miguel, que es el que está allá, él me dijo, yo te voy a mandar un shofar para que tú lo toques. Soplarlo me toca nomás. Entonces, pero vamos a tener una obra que vamos a abrir en Belén de Palestina. Amén. Y con la bendición que creemos que de esa obra van a salir misioneros para abrir obras cuadrangulares en todo el Medio Oriente. Por favor, colóquenos en oración, llévenos oración, porque esto no ha sido sencillo. Y va a ser de aquí en adelante un poquito más complejo, porque es una obra que se abre en la tierra donde el Señor Jesús nació. Amén. Se va a llamar Iglesia Cristiana Cuadrangular de la Tierra Santa. ¿Sí? Entonces, vamos a tener un shofar. Entonces, para cantar los cantos de los peregrinos. Amén. Mi esposa va en representación mía a Jerusalén. Va a estar el presidente de la misión, va a estar el pastor nacional. Creo que van a estar unos funcionarios públicos de la embajada en el primer culto que vamos a hacer, que si Dios lo permite, y Dios lo ha hecho. Me llamó Miguel ayer, el viernes en la tarde. Digo, gloria a Dios, Dios te escuchó. La fiesta de las enramadas empieza el 9 de octubre y termina el 16 de octubre. La fiesta de las enramadas es la fiesta de la cosecha. Es la fiesta de la bendición. Es la fiesta de la abundancia y de la prosperidad. Amén. Y creemos esa palabra que vamos a inaugurar esa obra en una fiesta de abundancia. Bendito el Señor. Lucas capítulo 24, versículos 13 en adelante. Dice la palabra del Señor así. Está temblando. He sentido varias veces aquí que se me mueve el piso. Dice la palabra del Señor. Nos ponemos sobre nuestros pies, vamos a leer la palabra de Dios, por favor. Aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó.
Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les había aparecido unos ángeles, quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. ¡Qué torpes son ustedes!, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Amén. Bendito Señor, todopoderoso y eterno, en tu nombre, Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor, que tú hoy nos regalas, Señor, que tú hoy, Señor, manifiestas, Señor. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, a esta palabra que hemos compartido hoy, sea para cada uno de nosotros aliento de vida y de libertad. Te lo ruego con acción de gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este pasaje, mientras más lo leo, más me encuentro cosas del Señor. Y el viernes en la tarde, cuando estaba ya como tratando de hacer el bosquejo, estaba como estos peregrinos de Emaús, abatido, con, digamos, con un bombardeo de palabras, esto, mire, que no sé qué, Ay, Señor, dame serenidad, dame tranquilidad, dame paz para poder concentrarme. Después, en la noche lo volví a leer, ayer otra vez, varias veces, y tal vez lo que escribí no se va a predicar hoy. Y volví a leerlo, y el Señor me da para compartir con ustedes algo que creo que es más importante de lo que tenía bosquejado. Lo primero que queremos ver en este pasaje es que habían 2 hombres o 2 peregrinos que iban ¿de dónde? De Jerusalén a un pueblo que se llama Emaús. Y ellos iban discutiendo
Y en esa discusión se acerca el Señor Jesús a ellos. Dios siempre se acerca a nosotros. Amén. No importa la situación que tú estés viviendo, si Jesús siempre se va a acercar a nosotros. Lo importante es que yo le dé la oportunidad de que Él me pueda conversar. Amén. Y Él les pregunta, ¿qué vienen discutiendo por el camino? Y ellos dicen, miren cómo dice, se detuvieron cabizbajos. ¿Cómo estaban? Abatidos. Y a veces nosotros nos encontramos abatidos por muchas circunstancias. A veces nosotros nos encontramos cabizbajos por muchas situaciones. Y dice que se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo. ¿Cómo venían ellos? Iban hablando, iban discutiendo. Y vamos a ver, porque aquí el mismo pasaje nos dice de qué iban discutiendo. Iban haciéndose preguntas. Tal vez nosotros en muchas circunstancias a veces nos encontramos en eso. ¿Por qué me está pasando esto, Señor? ¿Por qué yo estoy pasando por esta situación? Yo pensé que tal cosa y resulta que me salió ¿qué? Otra cosa. Y el Señor les pregunta, ¿qué vienen discutiendo? Y ellos le responden, ¿eres tú el único peregrino? ¿Cómo se llama? Peregrino. Es decir, todos los que iban a Jerusalén ¿son qué? Peregrinos. ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Y Jesús le pregunta, ¿qué es lo que ha pasado? Esa es una pregunta que el Señor nos hace. ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que te ha pasado? ¿Qué te está sucediendo? ¿Qué es? ¿Por qué estás cabizbajo? Es la pregunta que el Señor nos hace. Y que debemos permitir que el Señor nos hable. Y ellos le dicen, lo de Jesús de Nazaret. ¿Y cómo ven ellos a Jesús? ¿Y cómo lo vemos nosotros también a Él? Porque aquí es el cuestionamiento está ahí. ¿Cómo vemos nosotros a Jesús? Y ellos lo dicen, ¿cómo lo ven? Que era un ¿qué? Profeta. Poderoso en obras. Y tal vez nosotros nos acercamos a Jesús es en esa perspectiva. Que Él puede hacer obras para mí. Que Él puede hacer una obra en mi vida. Así tal vez nos acercamos a Él. Así tal vez lo vemos a Él. Y así lo veían ¿quiénes? Estos dos ¿qué? Peregrinos. ¿Que era qué? Un profeta. Que era poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Pero no lo ven como es. Como el Mesías. Como el Salvador. Como el que vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Tal vez a nosotros nos falta ver mucho más, mirar más a la cruz de Cristo. Porque si no vemos la cruz de Cristo, lo vemos como lo ven estos peregrinos. Profeta, grande en obras y hermosas palabras. Un gran maestro que tiene muy buenas enseñanzas. Pero no lo vemos más de ahí. Y dice, y siguen hablando los peregrinos. Mire por qué ellos van tristes. Ellos tenían ¿a quién? A un profeta. Tenía a alguien que les hacía ¿qué? Milagros. Tenían a alguien que les enseñaba cosas buenas para la vida. Y murió. ¿Y por qué ellos lo dicen? Esa es la tristeza que llevan ellos. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es decir, con lo que están narrando, con la muerte y crucifixión del Señor Jesucristo, murió ¿qué? Su esperanza. Era nuestra esperanza. Y dice ellos, es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados
Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se les había aparecido unos ángeles quienes les dijeron que él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Y aquí empieza lo interesante. Dice el versículo 25, qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardo de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Cómo lo vio Jesús a estos dos discípulos de él? ¿Cómo le dice? Tardo de corazón para creer. Esa palabra creer es algo que el Señor nos invita todos los días. Elige creer, decida creer. El Señor en el libro de Génesis, cuando creó al hombre, le dio unas instrucciones. Y al hombre le dio la oportunidad de decidir. Le dijo que él podía comer de todo árbol que había en donde, en el huerto. Pero que el día que él comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, él iba ¿a qué? A morir. La palabra que Dios dio se llama la verdad. Pero vino el enemigo de Dios y le colocó en la mente a la mujer palabra de ¿qué? De mentira. Ella tuvo la oportunidad de decidir entre la verdad y la mentira. Y ella decidió creer ¿qué? La mentira. Dios nos dio ¿qué? El libre albedrío para decidir por nosotros mismos. Moisés en el libro de Deuteronomio capítulo 28 le dice al pueblo de Israel, yo te invito, yo te digo que tú decidas obedecer para que te vaya bien en la vida. Yo te invito, yo te digo, descréalo, créale a Dios y obedece. Si tú decides creerle a Dios y obedecerle a Dios, Dios te va ¿a qué? A bendecir. Pero si tú decides no creerle a Dios, vas a llenar tu vida de maldiciones. La palabra creer es una decisión que yo tengo que tomar. Y el Señor le dice aquí a ellos, tardo de corazón para creer. ¿Creer qué? Todo lo que han dicho los profetas. Es decir, todo lo que dice la Escritura. Ustedes no quieren creer. ¿Cómo ven al Mesías? ¿Como un profeta? ¿Como un milagrero? ¿Como un buen maestro? Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y ellos le dijeron que tú eres el Juan el Bautista, que eres Elías, que eres un profeta. Y el Señor le pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el que había de venir. Creo que nosotros en este tiempo estamos casi en la misma situación. Nos acercamos a Jesús no en la perspectiva del Hijo de Dios, sino en la perspectiva del que me hace un milagro. El que leo en el Evangelio una buena enseñanza, pero no le creo. Porque el día que yo le decida creer, voy a hacer lo que Él dice que debo hacer. Cuando yo no hago lo que Él me dice que debo hacer, estoy dándole cabida ¿a quién? Al enemigo. Estoy viviendo en la mentira. Estoy viviendo en el engaño.
Y la palabra de Dios me dice que cuando yo decido creer la verdad me hace ¿qué? Libre. Yo soy el que decido creer. Creer lo que dice la Escritura. Porque el Señor Jesús le dice, qué tardo de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas, porque ellos le narraron desde los profetas. Qué tardo para usted creer la palabra de Dios, lo que le está diciendo el Señor. La palabra del Señor nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12, que todos los que creamos en Jesús, Dios nos da el derecho de ser llamados ¿qué? Hijos de Dios. Pero cuando yo decido creer en Jesús, tengo que también tomar una decisión. ¿Cuál decisión? Dejar todo lo que me estorba para seguirlo a Él. Esta mañana compartíamos con el grupo de Mi Refugio las mentiras que nosotros tenemos en nuestra mente. El que peca y reza, esa es una mentira. Yo tengo que mirar a Jesús en la cruz. Y si yo creo que Jesús es mi Señor, mi Salvador, tengo que tomar la decisión también de dejar de pecar. Porque nosotros a veces jugamos con Dios. Entonces, como el Señor es bueno, grande y misericordioso, Él perdona ¿qué? Mis pecados. Y yo empiezo a jugar. Entonces, dice Gálatas 5, usted ya no es usted es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Es decir, usted no puede andar en ¿dónde? En borracheras. Usted no puede andar en ¿dónde? En adulterio. Usted no puede andar en la mentira. Usted no puede estar en la fornicación. Usted no puede estar viviendo en sus pasiones bajas. Porque usted ahora es una nueva ¿qué? Criatura. Usted tiene que vivir ahora ¿cómo? En amor, en gozo, en paz, en mansedumbre, en paciencia. Esa es una decisión de creerle ¿a quién? A Dios. Pero cuando yo juego con el pecado, recuerde, Dios odia el pecado. Dios odia el pecado. Mientras que yo esté jugando con el pecado, estoy lejos de Dios. Creer es saber que Jesús es mi Señor y mi Salvador, y que fue a la cruz y pagó un gran precio por usted y por mí. Y yo decido creer que tengo que dejar el pecado. Es mi decisión. Tengo que decir no más. Cuando a mí me llegue la tentación, tengo que decir no más. Cuando la tentación me llegue, yo tengo que voltear y mirar a la cruz. Señor Jesús, tú fuiste a derramar tu sangre, tu cuerpo lo entregaste para que yo fuera ¿qué? Libre y vivir en la verdad. Por lo tanto, no voy a pecar. Amén. Creer significa que yo voy a caminar con Jesús y dejar mi vida pasada. Y voy a creer la palabra que me dice que soy ¿qué? Una nueva criatura. Todas las cosas son hechas ¿qué? Nuevas. Y eso lo tengo que creer y empezar a vivir una vida nueva. Creyendo en la palabra del Señor, que cuando yo empiezo a caminar, Dios oye mis oraciones. Amén. Cuando yo decido dejar de vivir cabizbajo y confiar en Él significa que yo voy a hacer su voluntad. Confiar en Él significa que yo voy a seguir su palabra. Confiar en Él significa que yo voy a ¿qué? A vivir de acuerdo a las instrucciones que tiene la palabra de Dios. Y cuando yo decido vivir ahí, dice el Señor, que mi camino prosperará y tendré en éxito en todo lo que emprenda y que el Señor estará conmigo siempre. Amén. Eso significa ¿qué? Creer. Y estos hombres, ¿cómo les dijo el Señor? Tardos de
de corazón para creer. ¿Dónde creo? En lo más profundo de mi ser. Y dice el Señor, tardos para creer todo lo que han dicho los profetas. Dice, ¿acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Le está diciendo el Señor, no es el profeta, no es el milagrero, no es el maestro al que crucificaron. ¿Crucificaron a quién? Al Mesías. Amén. Ellos no lo veían como el Mesías. Lo veían como, vuelvo a repetir, como el profeta, el milagrero, la persona que enseñaba bien, pero no lo veían como el Mesías. Y le dice, usted no ha leído la Escritura, que esto todo lo tenía que padecer ¿quién? El Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, antes de entrar ¿en dónde? En su gloria. Y dice, entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Amén. ¿Dónde encuentro yo a Jesús? En la palabra de Dios. Estos hombres eran conocedores de la palabra. Y el Señor nos dice que lo más importante que yo tengo que tener para tener una relación con Él, para conocerlo a Él, para vivir con Él, para creer en Él es, tengo que permanecer ¿en dónde? En las Escrituras. ¿Desde dónde? Desde Moisés, es decir, desde Génesis. ¿Hasta dónde? Hasta los profetas. Jesús en ese camino, 11 kilómetros, a pie, ¿cuánto más o menos nos gastaríamos? Uy, yo le pondría unas 2 horas y media. Más o menos camino 5 kilómetros, por el caso mío, en 1 hora y cuarto. Entonces, 10 serían más o menos 2 horas y media y póngale para ir casi unas 2 horas y media, 3 horas. En ese tiempo tuvo Jesús tiempo suficiente. ¿Para qué? Para exponer la Escritura, para exponer la palabra de Dios, para decirles, mire, en las Escrituras lo que hice con relación al Mesías. Y empieza ¿desde dónde? ¿Desde dónde? Génesis capítulo 3. La promesa que el Señor le dio a la mujer, que de ella vendría el Mesías. Y dice el versículo 28, al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iban más lejos, pero ellos insistieron, quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Amén. Recuerde la escena, esta es una escena real. Van 2 discípulos de Jesús, abatidos, cabizbajos. Pero Jesús se les acerca. ¿Y cuál era el problema de ellos? Que no creían en Jesús como el Hijo de Dios. Ese era el problema. Dice, nuestra esperanza estaba en Él, pero como ya murió, ya no es nuestra esperanza. Y Jesús le dice, no, sigue siendo la esperanza. Yo soy el Mesías. Y le narra la Escritura. Jesús se acerca a nosotros para abrirnos la Escritura. El Señor nos dijo que Él nos dejaba ¿qué? El Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo ¿qué? Nos hiciera recordar ¿qué? Su palabra. Y para que nosotros, recordando su palabra, pudiéramos nosotros ¿qué? Estar en una novedad de vida, en una nueva vida, en una nueva dimensión. Y dice que así que entró para quedarse con ellos. Jesús vino para quedarse con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesús vino para quedarse con nosotros. Amén. Yo lo creo. Yo lo creo. Y dice, luego estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio.
Si yo creo que Jesús vino a quedarse con nosotros, también sé que Jesús está en mi mesa, en mi hogar, en mi casa, y que Jesús bendice mi mesa. Amén. Me bendice el pan. Bendice a los que están conmigo. ¿Cuánto lo creen? Jesús está con nosotros y Jesús viene a nuestra mesa. Y entonces dice algo bien bonito. Versículo 31. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Cuando yo permito que Jesús venga a mí, cuando yo permito que Jesús venga a mi casa, cuando yo permito que Jesús venga a mi mesa, entonces lo puedo ver. Se me van a abrir los ojos. Y yo creo que en esta mañana los ojos de nosotros se abren. Hoy se cae la caspa de nuestros ojos para ver a Jesús. Para tener ese encuentro ¿con quién? Con Jesús. Amén. Y dice la palabra del Señor, versículo 32, se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Tú quieres que tu corazón arda, ¿verdad? Tú quieres que en tu corazón haya avivamiento. Tú quieres que haya un avivamiento de Dios en tu vida, en tu casa, en tu familia. Y para que haya un avivamiento, ¿dónde debe estar? Aquí. Cuando leo la Escritura debe arder mi corazón. Porque ellos dicen, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? La Escritura es la que me va a llevar, porque la Escritura es la palabra de Dios. Y la Escritura es la que me va a llevar ¿a qué? A tener un encuentro ¿con quién? Con Jesús. ¿Me voy a encontrar con quién? Con Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, que fue a la cruz, murió por cada uno de nosotros, resucitó y está vivo, está sentado a la diestra de Dios. Ese es el Jesús que quiere tener un encuentro con nosotros. Con ese Jesús es el que yo quiero caminar, quiero conversar, quiero que esté en mi casa. Quiero que la Escritura me hable, quiero que la Escritura sea un fuego en mi corazón cuando yo esté estudiando y leyendo la palabra del Señor. Amén. La palabra del Señor me dice que ella es la verdad. Y dice el Señor Jesús que la verdad nos hará libres, libres de pecar, libres de pecar. Recuerde, el pecado me separa de Dios. Pero la palabra del Señor me dice que creyendo en la palabra de Dios, ella me hará libres y libres para dejar de pecar. No soy yo, es la palabra, es el Espíritu Santo. El que vendrá a mí me fortalecerá para no pecar. Y yo creo hoy que hoy Dios nos ha abierto los ojos. Dios nos ha abierto el entendimiento para poder comprender que nosotros somos libres, porque la verdad nos hace libres y en Cristo Jesús somos libres. Amén. ¿Cuánto lo creen? Vamos a orar. Y después de orar, vamos a cantar. Pero vamos a cantar como los peregrinos de Jerusalén. ¿Cómo iban los peregrinos de Jerusalén? ¿Cómo, hermana Marielita? Contentos, alegres. Y yo creo que hoy es una buena noticia de que Jesús se acerca a nosotros, que Jesús quiere estar con nosotros, que Jesús quiere caminar con nosotros, que Jesús quiere que se nos abran nuestros ojos y lo podamos ver a Él. Amén. ¿En dónde? En mi casa. En mi mesa, que haya ¿qué? Una gran bendición. Dios te quiere bendecir. Si tú lo crees, colócate sobre tus pies.
y vamos a orar. Bendito Señor. Bendito Rey. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú le has hablado a tu pueblo, a los que estamos aquí, aquellos que están con nosotros en las redes sociales, Señor. Señor, que esta palabra haya llegado a un buen terreno, a un terreno fértil. Y lo primero que queremos decirte, Señor Jesús, es algo que tú nos dijiste en el Evangelio. Todo aquel que esté cargado y abatido, venga a mí, que yo le haré descansar. Para no estar cabizbajo, para no estar abatido. Yo te invito primero que todo, ahí donde tú estás, a que traiga las cargas delante de Dios, delante de Jesús. Permite que Jesús se acerque a ti en esta mañana. Permite que Jesús se acerque a ti. Permite que el Señor te toque, te abrace. Permite que el Señor en esta mañana se acerque a ti y converse contigo. Déjalo llegar. Déjalo llegar a tu vida. Y en esta mañana decide creer. Y en esta mañana decide creer. Que tú le digas: creo, Señor Jesús, que tú eres el Hijo de Dios. Creo en ti como el Hijo de Dios. Creo que tú fuiste a la cruz a morir por mí. Hoy decido creer, Señor, en tu nombre. Y hoy decido también, Señor, dejar mi vida, mi vieja naturaleza, mi vida pasada. Quiero vivir para ti en integridad de aquí en adelante. Porque creo, Señor, que tú eres el Cristo. Que tú padeciste, Señor, por mí y por cada uno de mis hermanos. Yo he decidido, Señor, creer en ti. Y he decidido, Señor, dejar de pecar. Ya el pecado no se va a enseñorear más de mi vida, sino tu amor, Señor Jesús. Tu amor será el que inunde mi vida. Dile así al Señor. Decide creer. Decide creer la verdad. Decide creer lo que dice la palabra de Dios. Decídelo. En esta mañana, Señor, venimos delante de ti, Señor Jesús. Venimos, Señor, como peregrinos, Señor. Como peregrinos que buscamos adorarte a ti. Venimos a adorarte, Señor, como peregrinos. Y en este peregrinaje que tenemos en esta vida, en este camino, Señor, en el camino que estamos transitando, queremos que tú estés con nosotros. Que seas tú el que nos acompañe. Que podamos venir a ti y decirte: Señor, dime qué debo hacer en esta situación, qué debo hacer en aquella, qué debo hacer en lo otro. Que te pueda consultar, porque tu Espíritu Santo está en mí. Señor Jesús, ven a caminar con nosotros.
Señor, tal vez hasta hoy. Por eso le decía a la iglesia esta mañana, no se te olvide esta fecha, 10 de julio del año 2022. En esta fecha tal vez tu caminar era cabizbajo, triste, abatido por tu pasado, por tus pecados, porque no encuentras respuestas. Pero en esta mañana el Señor te dice, ya no más, porque te has encontrado con el Cristo resucitado. Él te llena de fortaleza hoy. Hoy te levanta y quiere continuar el camino contigo. Quiere estar en tu casa. Quiere partir el pan contigo. Quiere revelarte la Escritura a ti. Créalo en esta mañana. Yo te invito hoy a que creas, que tú creas que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios. Crea que si Jesús es el Mesías, tú dices, hoy me aparto del pecado. He decidido vivir una vida para Cristo Jesús. Dedico mi vida, dedico mi hogar, dedico mi familia, toda mi familia. Hay una promesa grande en la palabra del Señor, que si tú crees que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, tú dejas de pecar, tu familia y tus hijos se estarán a los pies de Cristo. Lo creo, Señor. Gracias, Señor, porque hoy se nos han abierto los ojos físicos y del entendimiento. Hoy podemos comprender tu palabra de una manera diferente. Señor, gracias. Gracias. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por bendecirme a través de ella. Gracias, Señor, porque me has hablado a mi corazón. Gracias, Señor, porque me permite darle un giro de 180 grados a mi vida. Gracias, Señor. Mi confianza está puesta en ti como mi Salvador, como mi Señor, como el Dios Todopoderoso, el que todo lo puede. Señor, y en esta mañana queremos alabarte también. Y queremos alabarte, Señor, con alegría y con gozo. Queremos celebrar contigo, Señor, y poder gritar, poder cantar, poder celebrar, podernos mover y decir, Señor, que tu palabra, tu verdad, Señor maravilloso, tu verdad, tu palabra, hoy nos hace libres, Señor, nos hace libres, Dios.
ti puedo cantar. La oscuridad se va, por ti puedo gritar. Libre soy, libre para correr, libre para danzar, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre para vivir en ti. Libre soy para correr, libre para correr, libre para danzar, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre para vivir en ti. Libre soy. Libre para danzar, libre para vivir en ti. Libre soy, libre para correr, libre para correr, libre para danzar, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre para vivir en ti. Libre soy, libre Amén, amén, amén. Libres somos, pero no corrieron, ni danzaron, ni bailaron. Estaban como muy quietos. Va a tocar ponernos a dar vueltas acá en la iglesia. Gracias damos a Dios por la palabra de bendición que estamos recibiendo. Dios es quien habla. Dios es quien manda la palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Ya se les ha olvidado tal vez por ahí que tenemos concursos. Hoy vamos, no se vayan, las vamos a hacer rápido. ¿Sí? Vamos a trabajar 4 libros cada uno con 6 preguntas, pero hoy vamos a hacer rápido para no demorarnos. ¿Sí? Hoy están los que van punteando. Omítar, hermano Omítar, está Ricardo y está María Luisa. Verás si se dejan quitar el puesto. ¿Sí? Bueno. Los que están en plataforma también, si quieren contestar acá, les recibo la respuesta y se los anoto. Antes quiero, ustedes saben que no estoy acá muchas veces porque estoy arriba con los niños. Hoy le hice una pregunta a todos los niños que están con las profesoras. Y una de las preguntas es, ¿quiénes están leyendo la palabra de Dios con los papitos? Especialmente los pequeñitos que pues no saben leer o leen muy poco y no tienen todavía en su corazón, digamos, la costumbre de estar leyendo la palabra de Dios. Entre los pequeñitos y los grandes, pero me llamó uno sí, otros no contestaban. Bueno, pero me llamó la atención mucho de un papito y lo quiero felicitar, que es Jorgito. Me llama la atención de Joao. Dice, mi papá nos sienta con mi hermana, así como él habla, el que no lee la palabra de Dios no puede dormir en paz y tranquilo y en bendición. Así me respondió tu hijo. ¿Por qué lo responde? Porque su papá le está enseñando. Recuerden, papitos, somos ejemplo para nuestros hijos. Somos el espejo de nuestros hijos. Por eso quiero que felicitemos a Jorgito. ¿Sabe por qué? Porque él es nuevo. Si ustedes lo ven, hace poco, llevará 3 meses, ¿cierto, Jorge? 3, 4 meses, acá en la iglesia. Y todos nosotros que llevamos años, aquellos que nacieron en el evangelio,
y los niños lo piensan 2 veces para responder. A veces sí, a veces no, tal vez no. Entonces, quiero que piensen, reflexión. Los niños dicen la verdad. Los niños dicen, si hay de aquellos de nuestros hijos que crecieron con la palabra, trayéndolos a la iglesia y no quieren venir, ¿qué tal aquellos que no conocen la palabra y los papás no les enseñan? Después de viejitos no se les puede exigir. Yo a mis hijos les exijo, porque de pequeñitos recibieron la palabra y creo en Dios y siempre declaro que ellos los veré nuevamente acá en la iglesia, ¿sí? Porque se les sembró y lo creo y lo declaro. Pero si no, ustedes no hacen eso con sus hijos, porque van a decir, y la pastora ya hablan de sus hijos ni vienen a la iglesia. Ese es el trato de Dios que estamos teniendo nosotros, para que nuestros hijos estén acá y no desmayamos y no descansamos en reclamarlos nuevamente para verlos acá. Y que tienen la palabra sembrada.